Hola, soy Angélica Bahamón y hoy voy a hablarles de algunas formas para emigrar a Canadá. La inmigración a Canadá no es fácil. Hay muchos pasos que se deben seguir con éxito para la aprobación de la inmigración canadiense. Hay veces puede tomar meses e incluso años, pero si se conocen las opciones disponibles, es posible evitar frustraciones, retrasos y trampas. Les voy a mostrar 5 maneras para emigrar a Canadá, pero hay muchísimas. Cada quien debe mirar qué proceso quiere seguir, investigar, empaparse del tema. Si tienen algunas preguntas, consultar con un experto. 1. Programa de entrada rápida o Express Entry. Este programa permite a los inmigrantes vivir y trabajar aquí en Canadá como trabajadores calificados a través del programa de Express Entry. La idea de este sistema es que todos los trabajadores extranjeros que quieran venir a trabajar a Canadá puedan crear su perfil online, entren a una piscina de candidatos y el gobierno escogerá los perfiles más completos y más calificados y les facilitará su programa migratorio. Este programa tiene 3 tipos: el programa de trabajadores calificados, el programa de oficios calificados y el programa de clase de experiencia canadiense. 2. Programa de clases familiares. La reunificación familiar sigue siendo uno de los pilares de la inmigración canadiense. Las familias aquí en Canadá pueden patrocinar a sus familiares para venir de forma permanente, pero hay requisitos. Para calificar debe ser o ciudadano canadiense o residente permanente. Y si va a traer a sus familiares debe ser o su cónyuge o hijos menores de 22 años. Ya no se aplica para traer a los papás, pero para eso puede traer a sus papás con una supervisa. La supervisa es una visa especial que te deja visitar a tus hijos o a tus nietos. Es una visa de múltiple entrada que te deja entrar hasta por 10 años. 3. Visa de trabajo LMIA. Muchos solicitantes de este programa primero obtienen una oferta laboral canadiense, luego aplican para una visa de trabajo y así empiezan su proceso de inmigración a Canadá. La LMIA implica obtener una oferta de trabajo canadiense, hacer que el empleador canadiense solicite una LMIA a través del Service Canada y luego el solicitante solicite el permiso de trabajo después de que se apruebe la LMIA. Este es un proceso muy complicado, pero puede conducir a la residencia permanente aquí en Canadá. Cabe resaltar que para que a esta persona le den este trabajo, nadie canadiense o residente permanente debe ser más calificado o con más experiencia que la persona que está aplicando. 4. Los programas denominados provinciales. Esta ruta se está convirtiendo en una ruta muy popular para emigrar a Canadá. Las provincias como Ontario, British Columbia, Alberta, cada una tiene su sistema de inmigración acelerado para atraer más trabajadores a estas provincias. Sin embargo, esta ruta requiere que la persona después de llegar a Canadá viva en esta provincia por un tiempo determinado, además que tenga una oferta laboral de un empleador canadiense. 5. Programa de inversionistas. Este programa está diseñado para personas con alto patrimonio neto que hayan administrado o sean propietarias de negocios en el extranjero. Al permitir que los inversionistas o empresarios inviertan en la economía canadiense, están contribuyendo al crecimiento y la prosperidad general de Canadá. Básicamente, en este programa hay 2 tipos: el programa federal de inversionistas y el programa de Quebec. Estos 2 programas son algo similares y requieren que la persona tenga un patrimonio neto alto y realicen una gran inversión en un fondo de inversión aprobado por un periodo de 5 años. Estos inmigrantes pueden
calificar para traer a sus familiares y cónyuges en sus solicitudes. Estos son solo uno de los programas que Canadá ofrece para emigrar a Canadá. Si quieres conocer los demás programas, no dudes en entrar en la página de inmigración de Canadá, que se las dejaré aquí en la descripción de este video. Si tienen alguna pregunta, recomendación o sugerencia, escríbanla aquí en mis comentarios y nos vemos hasta la próxima.